vamos a sentar las bases de la cristología en esta ponencia y después vamos a ir desarrollando algunos otros temas, siempre dentro de la cristología. Yo escucho un eco. ¿Se escucha bien? Bueno, háganme señas si no. Vamos a empezar con un poema. Es el primero de una serie de poemas dirigidos a Cristo por una escritora guatemalteca, no sé si la conocen, Romelia Alarcón Folgar. Tiene varios poemas que ella llama epístolas irreverentes a Cristo. Y en el primero de una serie de poemas de epístolas irreverentes dice: Cristo, bájate ya de tu cruz y lávate las manos. Lava tus rodillas y tu costado. Peina tus cabellos, calza tus sandalias, confunde tus pasos con todos los pasos que te buscan, por las cordilleras y el mar, por las comarcas, por el aire, por las alambradas de los caminos. Bueno, es un sentimiento entendible, ¿no? Querer que Jesús no solamente sufra solidariamente con nosotros y nosotras clavado en una cruz, sino que también se levante de la muerte, que ande por nuestros caminos, que nos acompañe, nos inspire para cambiar esta realidad desbordada de injusticia y de sinsentido. Entonces, precisamente esta cristología que les presento está dirigida a toda persona que alguna vez haya compartido ese deseo, sea irreverente, sea creyente o tal vez ambas cosas a la vez. Bueno, por cierto, comparto estas propuestas desde mi propio compromiso de fe. Lo mío no es un acercamiento neutral o distante a Jesús, sino es el reflejo de un intento de pensarlo desde el seguimiento. Pero a su vez me consta que no toda persona que se interese por Jesús o la figura de Jesús necesariamente comparte esa convicción de fe. Dicho de otra manera, Jesús no es necesariamente propiedad exclusiva de quienes decimos creer en Él. Tampoco la fe es garantía de que lo hayamos entendido cabalmente. De hecho, la historia del cristianismo está llena de distorsiones y de violencia justificadas en el nombre de Jesucristo. Entonces, a quienes decimos seguirlo, nos urge tomar muy en serio cómo lo interpretamos y cuáles son las consecuencias materiales de esas interpretaciones, no sea cosa que en vez de reflejar una vida abundante en Jesús, nuestras cristologías en la práctica, por más piadosas que suenen, hagan más mal que bien. Les repito, la cristología tiene que servir para que nos preguntemos, la cristología que yo hago, que yo predique, más allá de cómo suene, capaz que suene genial, en la práctica, ¿qué consecuencias materiales tiene? Para eso nos sirve la cristología, para discernir. A ver si ya perdimos. Ahí está. Entonces, esta cristología al andar que les estoy proponiendo, que es dinámica, flexible, resiliente, es una invitación abierta a cualquiera que se interese por Jesús. Y cabe aclarar que es una invitación que va con advertencias. Para quienes digamos no creer en Él, que en este público de hoy, me imagino que es improbable que haya una persona, pero imaginémonos nuestros amigos, nuestros conocidos, parientes, los que dicen no creer en Jesús, descubrir que de hecho Él confunde sus pasos con todos los pasos de los que los buscan, como en el poema, puede llevarnos a seguirlo en fe. Es decir, una vez que nos interesamos por Jesús,
Aunque digamos que no creemos en Él, es peligroso, porque en una de esas terminamos creyendo, terminamos siguiéndolo, ¿no? Cuando menos lo esperábamos. Es decir, que echarnos a andar por los caminos de la cristología conlleva el riesgo de terminar comprometiéndonos con el camino de Jesús. No es un ejercicio abstracto, no es un ejercicio distante, es un ejercicio que nos cambia, nos puede cambiar, es un ejercicio peligroso. Y a su vez, para los y las que decimos creer en Él, la cristología, lidiar con la cristología, nos puede desafiar a dejar de lado viejas convicciones que, aunque se digan cristianas, se contradicen con el camino de Jesús. Es decir, que para cualquiera el acercamiento a Jesús es una posibilidad de transitar nuevos caminos y algunos de ellos inesperados. O sea que si no quieren arriesgarse, váyanse ya. Porque meternos en esta cuestión de la cristología nos puede llegar a transformar, nos debe transformar. Esa fue la experiencia de quienes se encontraron con Él en Judea, Galilea y Samaria en los años de su ministerio y sigue siendo nuestra experiencia hoy. Tomarlo en serio nos cuestiona, nos desafía y nos transforma. Entonces, el ejercicio de la teología. Bueno, ya les di todas las advertencias. Pero, ¿qué estamos haciendo cuando hacemos teología, no? Bueno, yo creo que tiene que ver con aprender a discernir y articular en el contexto de la comunidad de fe, pero a la vez en diálogo con los que no están en la comunidad de fe, cuáles son las implicancias concretas de responder al Dios confesado por la fe cristiana. Tenemos que discernir cuáles son las implicancias concretas de este seguimiento y de articular, intentar articular cuáles son esas implicancias. Y esto es una tarea siempre renovada porque estamos en un contexto y en un tiempo siempre renovado. Entonces siempre tenemos que estar revisando. ¿Estoy siendo fiel en mi articulación de las implicancias de lo que significa el seguimiento de Jesús en este tiempo y en este lugar? Porque nuestra capacidad de discernimiento y de articulación siempre es limitada. No somos Dios, obviamente, ¿no? Entonces, por consiguiente, nunca ninguna de nuestras cristologías van a poder ser exhaustivas y completas y terminadas. Siempre van a ser tentativas, provisorias, incompletas. Y lo mismo pasa con esta cristología de estos días. Es una historia inconclusa, es una historia imperfecta, es una invitación a hacer cristología al andar en los caminos de lucha, de resistencia y también de alegrías, por lo que nos lleva el Espíritu de Dios en estos tiempos y en nuestras tierras. Entonces, en estos 3 días comenzaremos con algunos elementos básicos para comenzar a andar por los caminos de la cristología. Primero, estas bases que vamos a sentar ahora. Después vamos a tocar la temática de una cristología expectante, refiriéndonos tanto a la experiencia de María de Nazaret como a la esperanza que atraviesa toda la cristología. Después vamos a tocar el tema de Jesús el niño, es decir, que vamos a hablar de la encarnación y al acompañar a Jesús en su niñez nos vamos a acordar que Dios, en su profunda solidaridad con cada una de sus criaturas, no nos apura, nos da tiempo de crecer, como le dio tiempo de crecer a Jesús. Él, según Lucas, creció en sabiduría y gracia. Luego vamos a abordar el tema de Jesús el Maestro y vamos a mentar sobre cómo Él nos muestra en sus acciones y en sus palabras algo que se simboliza con la metáfora del reino de Dios. Luego vamos a hablar de Jesús el hermano. Y hablar de Jesús el hermano nos lleva a implicancias trinitarias y antropológicas de la cristología.
Es decir, como hermanos y hermanas de Jesús, descubrimos que el Dios que Él llama su Abba, Padre, nos adopta por su Espíritu como hijas e hijos de Dios. Finalmente, Jesús el amigo nos recuerda que la amistad de Dios con su creación nos demuestra concretamente la solidaridad de la cruz y la promesa de la transformación ligada a su resurrección. No les expliqué lo que era esa imagen de Hildegarda, una imagen que me encanta. Ella representa a la Trinidad de esta manera. Estamos hablando del siglo XII. Ella les instruye a las monjas de su convento, donde ella es la jefa, la prioresa, o no sé cómo se diría, les instruye que hagan este dibujo. El original se perdió en bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pero esto es una reproducción. Y ven la figura humana en el centro, representa al Hijo encarnado, a Cristo. Y los dos círculos, que son como una energía, ¿no? Representan al Padre y al Espíritu. Es muy problemático representar a la Trinidad con tres figuras antropomórficas, con tres figuras humanas, o con dos figuras humanas y un pájaro. Esto es mucho más interesante desde mi punto de vista, y vamos a entrar más en estos temas después. Entonces, la premisa, la premisa que subyace a estas ponencias es que en Cristo Jesús Dios se hace uno de nosotros y de nosotras para invitarnos y habilitarnos a compartir la vida misma de Dios. Como dice 2 Pedro 1:4, para ser partícipes de la naturaleza divina. Entonces, la premisa que subyace a toda esta cristología es este maravilloso intercambio, que es una temática que aparece en Pablo, aparece en los evangelios, aparece en los primeros padres de la iglesia, aparece en Lutero, siempre vuelve a aparecer, ¿no? Que es una dinámica muy hermosa de movimiento. Dios viene hacia nosotros en Cristo y nos lleva hacia la vida misma del Dios Trino. Les quiero mostrar una imagen de Jesús interesante. Esta imagen viene del mural de la catacumba de Domitila en Roma. La tapa del libro que va a salir, que se va a llamar Jesús, una cristología al andar, va a salir este año en algún momento, también es con un mural de las catacumbas, no este mismo, pero es parecido. O sea que data aproximadamente entre el 200 y el 300. Y representa a Jesús como ¿qué? A ver, ¿qué ven ahí? ¿Quién es? ¿Cómo? El buen pastor. Exactamente, Jesús el buen pastor que da su vida por las ovejas. Juan 10, 1 a 21. En los primeros siglos del movimiento cristiano, el buen pastor era la imagen más común para hablar de Cristo. Un joven vigoroso y lozano, sin barba. No sé si se nota mucho ahí, pero sin barba, lo que representa tal vez su juventud resucitada, por así decirlo, ¿no? Lo del barbudo viene después, cuando es una especie de figura de la sabiduría, ¿no? Pero al principio sin barba, viste una túnica corta, le vemos las rodillas, y es una túnica que deja al desnudo su hombro derecho y está rodeado de flora y de fauna, cargando un carnero sobre los hombros. Esta es una iconografía común del mundo greco-romano que la iglesia primitiva adoptó de inmediato para representar a Jesús. Él le encanta porque muestra el compromiso de Dios con el ser humano en la encarnación, pero también con la creación, con la naturaleza. Está rodeado de pájaros, de ovejas, de plantas.
Esto dista mucho de las representaciones de Jesús como posteriores, de Jesús como Rey Todopoderoso, que vemos en los mosaicos de las iglesias bizantinas. ¿Se acuerdan que está así, un halo así? También aparece mucho Jesús, así el Rey, en nuestras representaciones latinoamericanas tradicionales. Pero acá la presencia de las plantas y de los animales nos recuerda esa dimensión ecológica, esa dimensión creacional, cósmica de la salvación. No es solamente para los seres humanos. Estamos esperando un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, que la buena noticia del Evangelio no es una buena noticia únicamente para los humanos. Es una buena noticia para los gatos que andaban por ahí por el comedor hoy al mediodía también. Entonces, nuestro buen pastor, maestro, amigo, hermano, nos mira, nos extiende la mano y nos invita a seguirlo. Nos acompaña como caminante, constituye el camino por el cual andamos y representa el hogar o la patria hacia el cual nos encaminamos. Esta idea se la estoy sacando a Agustín de Hipona, un amigo, compañero de camino y a veces con el cual disiento, pero que me encanta citar, tiene muchas buenas ideas. Y entonces él representa a Cristo como el camino, como el caminante y como el destino. Es precioso. La obra de Cristo culminará en un cielo nuevo y una tierra nueva, conformados por la justicia, la paz y el amor del Dios Trino. Dadas estas promesas, la cristología nos ayuda a entender de qué maneras concretas la buena noticia de Jesús se expresa en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianeidad. Es decir, que bajamos esto a la cotidianeidad, a este momento entre nosotros acá, por ejemplo. La cristología, como decía antes, nos ayuda a discernir cuando se ha desdibujado el mensaje del Evangelio, porque se desdibuja bastante ese mensaje del Evangelio, a tal punto que le cuesta a mucha gente, poder escuchar lo que digamos, porque tanto se ha desdibujado el mensaje que ya se cierra. La cristología nos desafía a revisar nuestras propuestas teológicas, tomando en cuenta sus resultados concretos para la vida de los seres humanos y de la creación en su sentido más amplio. Es decir, si tenemos una cristología que daña a nuestro prójimo o que daña a la creación de Dios, ¿es una buena cristología? ¿Qué les parece a ustedes? Nuestra manera de entender la cristología ¿constituye verdaderamente una buena noticia? ¿O la buena noticia es una cuestión así retórica que la decimos, pero esa es una de las preguntas claves de la cristología? Me están poniendo unas caras de susto bárbaras. No sé si es una buena o mala señal. Bueno, entonces para comenzar a andar, ¿qué estamos diciendo cuando decimos que hacemos cristología? Bueno, la etimología del término obviamente nos ayuda a discernir su significado, ¿no es cierto? Es una palabra, logos, en griego, acerca de Jesús confesado como el Cristo, término griego referido al Mesías o al ungido. Se trata, en otras palabras, de una reflexión ordenada o sistemática en torno a la persona y a la obra de Jesús de Nazaret. Y esta reflexión nunca es impersonal ni imparcial, porque al hacer cristología nunca nos limitamos solamente a lo conceptual, a lo frío, a lo distante, a las fórmulas abstractas preestablecidas, sino que, aunque tomemos en cuenta las enunciaciones teológicas elaboradas a través de los siglos, y debemos dialogar con esas teologías, y aunque nos remitamos, y debemos hacerlo, a los relatos evangélicos acerca de Jesús, tenemos que articular nosotros qué significa eso en este tiempo y en este lugar. Entonces,
Jesús de Nazaret, confesado como el Cristo, persona ubicada en la historia, comprometida con nuestra historia humana, con nuestra realidad contingente, nos viene al encuentro. Y la cristología se fragua en torno a su historia, que no puede expresarse en fórmulas sucintas. Por eso tenemos los relatos evangélicos, los 4 evangelios, que se escriben después de las epístolas de Pablo y que son relatos, son historias. ¿Por qué no nos dieron simplemente unas fórmulas, como el credo apostólico? Porque no se puede transmitir la riqueza de lo que es la cristología sin un relato. Entonces, la figura de Jesús cuestiona nuestras abstracciones cristológicas. Cuestiona nuestras abstracciones cristológicas, algunas de ellas muy piadosas, por cierto. ¿Cuándo las cuestiona? Cuando empiezan a alejarse de la manera de vivir que Él nos propuso. Él nos propone una manera de vivir. A veces usamos las abstracciones cristológicas para no tener que vivir de esa manera. La cristología precisa ser fluida y dinámica, adaptándose a nuestras geografías y a nuestros tiempos, a la vez que desafía la lógica dominante de nuestros tiempos y de nuestras geografías. Es una cosa muy interesante, es una contextualidad que a la vez cuestiona el contexto. Es una cosa y la otra al mismo tiempo. Se encarna en un lugar particular, el Evangelio, pero también cuestiona lo que ese lugar y ese tiempo piensa que es lo normal, lo hegemónico, el sentido común dominante. Para hacer cristología bien tenemos que poder pensar en 2 cosas al mismo tiempo y sostenerlas a la vez en la cabeza. No decir, ¿es esto o esto? ¿Es humano o es divino? No, es humano y divino. ¿O es contextual o es en contra del contexto? No, es contextual y también cuestiona el contexto. Y así con todo, tenemos que poder vivir con la fuerza de la paradoja. Entonces, la cristología no puede consistir en una serie de axiomas a memorizar. Si vinieron para buscar eso, no les voy a dar axiomas para memorizar, les voy a desafiar a que ustedes hagan su cristología, que no va a ser la misma que la mía, no va a ser idéntica, va a estar en diálogo. Entonces, no son axiomas, sino que es una invitación a un camino constructivo de seguimiento de Jesús en nuestros propios contextos. Y en este camino, y esto es lo precioso, contamos con la ayuda del Espíritu Santo. No podemos hacer cristología sin neumatología y no debemos hacer neumatología sin cristología. Les estoy proponiendo una cristología neumatológica, que vista desde otro ángulo sería una neumatología cristológica o una cristología neumatológica. Yo me estoy perdiendo en mi propio, en mi propio andar. Bueno, el Espíritu Santo nos brinda ayuda para interpretar los textos bíblicos, para ver cómo fue el ejemplo de seguidores y seguidoras de Jesús en otros tiempos, cómo ellos fueron resolviendo los dilemas cristológicos, y nos ayuda en el diálogo actual con la gente con la que estamos dentro y fuera del mundo simbólico cristiano. Dentro y fuera. Yo hago teología mucho para dentro de la iglesia, la verdad. Es una teología confesional que mucho de lo que hago es preparar pastores, pastoras, líderes, enseñar en la iglesia, pero también tengo el ojo puesto en los que están afuera. Tengo que poder también responder a eso. Bueno, ¿cómo nace nuestra cristología? Porque cada uno de nosotros acá somos cristólogos y cristólogas. ¿Cómo es que nace nuestra cristología? Bueno, cualquier persona que tome en serio a Jesús y lo siga en fe, ya ha incorporado presuposiciones y conceptos cristológicos implícitos, aunque todavía no los desarrolle con claridad. La teología, la cristología propiamente dicha como disciplina,
nace cuando articulamos de manera consciente y de manera explícita las implicancias para nuestras vidas y de toda la creación de esa manifestación de Dios en Jesucristo. Entonces, como toda teología desarrollada sistemáticamente, la cristología es un discurso de segundo orden. ¿Qué quiere decir esto? Que la cristología no es idéntica a la fe, sino que la cristología nace de la fe, o es una consecuencia de la fe. Uno puede tener fe en Jesús sin haber desarrollado una cristología explícita. ¿Todo bien? Cuando empezamos a articular conscientemente las implicancias de ese seguimiento es que estamos haciendo cristología en un sentido más cabal, digamos. Pero no confundamos, toda teología es de segundo orden y no de primer orden. Quiere decir que la teología es súper importante, pero no es lo más importante. Es algo penúltimo y no último. Solamente Dios es lo último. Si nos enamoramos tanto de nuestras formulaciones teológicas que son lo último, chau, nos equivocamos, caímos en la idolatría. Entonces, solamente Dios es Dios. El discurso sobre Dios es un intento imperfecto, lo mejor que podamos en un momento y en un tiempo específico. Ahora, tomemos un ejemplo bíblico para ilustrar lo dicho. El Evangelio de Juan presenta a Tomás, llamado Dídimo, el gemelo o el mellizo. Yo tengo hijas mellizas, así que siempre me interesa cualquier cosa que tenga que ver con eso. Dídimo se encuentra con el Jesús resucitado, ¿se acuerdan? Tengo unos hermanos de la iglesia que le han puesto Tomás a uno de los hijos y es increíble cómo salió, pero preguntón. Y duda de todo. Y el padre dice, ay, ¿por qué le puse ese nombre? ¿No? Bueno, Tomás, antes del encuentro con el resucitado, ¿se acuerdan? Había dudado del testimonio de sus compañeros y sus compañeras. Pero cuando lo ve, ahí está Jesús mostrándole, responde con la aclamación, Señor mío y Dios mío. ¿Se acuerdan? Señor mío y Dios mío. Es un judío, monoteísta, fiel al Dios de Israel, que está reconociendo como Dios a Jesús, Jesús de Nazaret, su amigo, su maestro. ¿Cómo es esto? Ahí tienen todo lo que es la cristología como concentrada en esa situación, ¿no? Esa expresión de fe todavía no es una cristología sistemática, pero ya lleva muchas implicancias consigo. Mi Señor y mi Dios. Bueno, decir Señor, Kyrios, el nombre que se usa para traducir el nombre de Yahvé en la Septuaginta, en la traducción griega de la Biblia, del Antiguo Testamento, decirle Kyrios, decirle Señor, ya es mucha cosa. Y Dios directamente es una cosa, pero wow, ¿no? Bueno, ¿qué significa entonces para Tomás empezar a preguntarse, ¿qué significa concretamente para mi vida y la de la comunidad de seguidoras y seguidores? ¿Qué significa para mi tierra que Jesús de Nazaret, crucificado y resucitado, sea mi Señor y mi Dios? Ahí, cuando Tomás empiece a responder a esas preguntas, habrá empezado a hacer cristología propiamente dicha. Ahora, ante su exclamación, nosotros también podemos preguntarnos desde nuestro lugar, pero ¿cómo es que Tomás dijo semejante cosa siendo judío monoteísta? Si Jesús es Dios, ¿cómo se relaciona con el Padre? El Padre, según él invoca a Dios como su Padre, según los evangelios, ¿no? Jesús, ¿es nuestro Dios en el mismo sentido que lo era para él su Abba Padre? ¿Cómo se vincula Yahvé, el Señor del Antiguo Testamento de la Biblia hebrea, con Jesús? Tomás, ¿está diciendo que el Jesús resucitado es Yahvé? Las preguntas no tienen fin. Una va llevando a otra. Y ese fue, de hecho, el tipo de itinerario que tomó
los primeros siglos del movimiento cristiano para ir llevando a las formulaciones teológicas que son las precursoras y las interlocutoras de nuestras cristologías actuales. ¿Vamos bien? ¿O están exhaustos? Sí. Ok, entonces si están bien vamos a hablar de los temas que quiero tocar en el resto de la ponencia. Primero, ya hablamos de cómo nace nuestra cristología. Respetar el misterio sin dejar de hacer preguntas. Tal vez el misterio debería ser con M mayúscula, ¿no? Las preguntas que se multiplican ante la afirmación doxológica de Tomás ilustran hasta qué punto la semilla de la teología es la adoración o la doxología, la palabra de alabanza. Es decir, el reconocimiento doxológico fructifica en el árbol de la teología. No hay buena teología sin adoración, alabanza, reconocimiento doxológico de Dios y de Cristo en este caso. El árbol frondoso que nace, a su vez, si no da frutos de espiritualidad, si no es una alabanza que da frutos, será un árbol estéril, como esa higuera, ¿se acuerdan? La higuera que maldijo Jesús. Mateo 21, 18 y 19, ¿les tocó alguna vez predicar sobre ese texto? Es duro, ¿no? Entonces, nuestra teología nace de la doxología, pero la doxología debe dar frutos, porque si no empieza a ser una palabrería vana, ¿no? Entonces, la reflexión sobre la confesión de Tomás explicita una de las dificultades propias de la cristología. La cristología pretende hablar con sentido de realidades que finalmente superan la comprensión humana. A mí, bueno, como habrán visto, me gusta mucho mostrar arte al hacer teología, y había un cuadro que no lo puse, pero es muy interesante, que no sé si alguna vez escucharon ese... Es una especie de fábula que estaba San Agustín en la playa y había como un huequito en la arena que estaba, no sé, mirando, y aparece un niño y hay un cuadro donde ese niño es Jesús. Jesús el niño. Y entonces Agustín está tratando de pensar cómo hago para articular la doctrina de la Trinidad. Y el niño le dice, ¿vos podés poner el agua del océano en ese pocito que está en la arena? Y Agustín dice, no. Bueno, tampoco Dios entra en las categorías de la Trinidad. No quiere decir que no tengamos que tratar de articularlas, pero tenemos que tener la conciencia de que todos nuestros intentos son como tratar de poner un océano en ese pocito en la arena. No entra, no nos da la cabeza. O me acuerdo de cuando mis hijas eran chiquitas que una vez les quise dar como hacer una especie de analogía que les hiciera entender la encarnación. Y le digo, si vos fueras una hormiga, o sea, si quisieras comunicarte con las hormigas, la mejor manera sería transformarte en hormiga para hablar con las hormigas, ¿no es cierto? A mí me parecía que estaba muy bien mi analogía. Pensando, bueno, Cristo se hizo ser humano para hablar con los seres humanos. Y la conclusión de ella fue, ¿entonces Dios se hizo hormiga? No, no. Es decir, Dios se hace ser humano en Cristo y nos muestra qué clase de Dios es Dios, y podemos entender un montón de cosas a raíz de esa encarnación, pero nunca podemos terminar de dominar o sistematizar todo lo que es Dios. Dios nos supera, no nos da. Entonces, ¿por qué nos complicamos la vida hablando de lo inefable? ¿No sería más sencillo simplemente vivir con la fe,
sin preocuparse por estas sutilezas que de última una teóloga me está diciendo que, bueno, al final no sirven para. Lo que pasa es que no podemos evadir las preguntas teológicas, las preguntas cristológicas, aunque sepamos que nunca podemos terminar de contestarlas cabalmente. Entonces, la humildad es fundamental. Tenemos como una urgencia de articular para nuestro mundo y para nosotros mismos las implicancias de lo que es Jesús. Pero a la vez, con humildad tenemos que poder decir, nunca voy a terminar de poder hacerlo perfectamente. ¿Podemos vivir con esa humildad? ¿O la teología tiene que ser como un arma para dominar? Tenés que estar adentro de este cuadrado y si no, sos un hereje. Eso no puede ser. Cristo vino a romper esos cuadrados, a abrir los espacios. Y estaba muy preocupado de la gente religiosa, piadosa, que usara la religión para imponer a los demás su idea, no dándose cuenta en humildad que nuestras ideas siempre son limitadas. Entonces, no hay forma de vivir la vida cristiana en plenitud sin confrontarnos con dilemas cristológicos y resolverlos lo mejor que podamos con la ayuda del Espíritu, aunque no pretendamos que las respuestas que demos a esas preguntas sean definitivas. Recordemos que el desafío de hacer cristología podríamos decir que viene del mismo Jesús. ¿Se acuerdan? En los 3 evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, hay un relato de un incidente en Cesarea de Filipo en que Jesús les plantea 2 preguntas punzantes a sus discípulos. ¿Quién dicen las personas que soy yo? ¿Y ustedes qué dicen? Ahí también tienen toda una cristología in nuce. Entonces, en cierto sentido, todo el Nuevo Testamento y todos los escritos cristológicos posteriores intentan resolver esta segunda pregunta, tomando en cuenta el horizonte delimitado por la primera. Y al conocer las distintas respuestas que se han dado a través de los tiempos acerca de la pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, podemos encontrar ayuda para resolver nuestras preguntas hoy en este contexto que nos toca. Entonces, 2 principios básicos. ¿Qué elementos deberíamos aportar a una cristología al andar? A ver. ¿Cuáles son las 2 cosas que les quiero decir sin extenderme demasiado? Bueno, el aprendizaje de lo que significa proseguir por el camino de Jesús y el desafío de expresar quién es Él, no les resultaba fácil a los que andaban con Él, a sus discípulos, aunque tuvieran un acceso directo al Maestro. Y tampoco lo es para nosotros y nosotras, a pesar de la fiel compañía del Espíritu de Dios. Pero de la experiencia de esos primeros discípulos y discípulas podemos extrapolar 2 principios básicos de la cristología. En primer lugar, la buena noticia del Evangelio requiere una articulación. Hay algo que comunicar en palabras. Y en segundo lugar, demanda una materialización. La gente tiene necesidades concretas físicas, psicológicas y espirituales que tienen que estar en el centro de nuestra acción y reflexión. Entonces, toda cristología tiene que estar en continuidad con el Evangelio de Jesús y en respuesta a las necesidades concretas que nos rodean. Estoy haciendo referencia sobre todo a Marcos 6 y la experiencia de los discípulos itinerantes de Jesús que van descubriendo cómo anunciar ese evangelio. Una cristología al andar, una cosa que nos recuerda es que ningún grupo es propietario exclusivo de la verdad cristológica.
ni los cristianos y cristianas en general, ni alguna iglesia o confesión cristiana en particular, ni tampoco los teólogos y las teólogas en cuanto tales tienen derechos exclusivos a la verdad sobre Jesús. Nadie hizo la patente y dijo, bueno, ahora esta es propiedad exclusiva mía. Si bien la cristología que logremos desarrollar puede ayudar en nuestro discernimiento y señalar los cuáles senderos podrían ser callejones sin salida o cuáles el derecho fieles a las pisadas de Jesús, ninguna articulación cristológica tiene el derecho de considerarse infalible, ni tampoco inefable. Tampoco esta, no pretende ser infalible. Por ese motivo, vuelvo al tema de la buena dosis de humildad que hace falta para hacer cristología, cosa que es muy contrahegemónica porque la forma de vender algo es no tener dudas, imponer, vender y no decir, bueno, sí, lo intento, pero podría ser, pero con humildad digo, tal vez no sea perfecto. Esa no es una forma de vender un producto. Pero lo que estamos haciendo no es vender un producto acá. Bien. Siempre preguntémonos si la cristología que estamos haciendo, la teología que estamos haciendo, la alabanza que estamos haciendo, la misión que estamos haciendo, la iglesia que estamos haciendo, el ministerio que estamos haciendo, si nos ayuda o no a acercarnos a la forma de ser de Jesús. ¿Y por qué o por qué no? La gente en general en el mundo no ve mucho a Jesús en la forma de ser nuestra de los cristianos en las iglesias, no lo ve mucho. Tenemos mala fama, muy mala fama. ¿Por qué? ¿Qué está pasando teológicamente para que nosotros muchas veces no seamos fieles a la persona de Jesús? Bueno, una de las cuestiones es el peligro de las respuestas unilaterales. Por ejemplo, la opinión según la cual Jesús habría sido un ser divino y por lo tanto no verdaderamente humano, el docetismo. Aparentaba, doqueo, ser humano, pero no lo era verdaderamente. Hay mucha cristología docética dando vueltas por este mundo, que le cuesta admitir la humanidad verdadera de Jesús. Entonces su divinidad debe ser que no era realmente una persona de carne y hueso. Y no es que las personas que han sostenido el docetismo en el pasado o en el presente sean personas malas o que sean nefastas sus intenciones. Muchos de ellos están tratando de defender la divinidad de Cristo. Pero es necesario que nos demos cuenta que cuando le restamos humanidad a Cristo, no nos representa cabalmente. Una de las grandes frases de los padres de la Iglesia fue la que dijo Gregorio Nacianceno en el siglo IV: lo que no ha sido asumido no puede ser restaurado. Lo que ha sido unido a Dios es lo que puede ser salvado. Es decir, que cuando se defiende la verdadera humanidad de Cristo, en el siglo IV, es por motivos soteriológicos, porque solamente lo que ha sido asumido puede ser salvado, es decir, que nuestra experiencia humana ha sido asumida y por lo tanto Cristo, que también es Dios y únicamente puede hacer las cosas que Dios hace, puede salvarnos. Entonces, cuando reducimos la humanidad de Cristo, estamos socavando la soteriología. No sé si se entiende. Entonces tenemos que tener cuidado con las respuestas unilaterales a los problemas. Por supuesto que hay gente que dice Cristo es solamente humano y no es divino, es un buen tipo, hay que seguirlo, es un maestro. Eso también es un problema y es una respuesta unilateral. Pero a veces por responder a esa respuesta nos vamos al otro lado, a esa inquietud nos vamos al otro lado y entonces nos vamos únicamente hacia lo divino. Tenemos que poder decir las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, el criterio de la buena noticia
Tenemos que darnos cuenta entonces, como vengo machacando, que la cristología puede derivar en distorsiones, es decir, en imágenes de Jesús en las que no están representadas cabalmente la forma de ser de Jesús de los evangelios. Entonces tenemos que darnos cuenta que algunas de las imágenes cristológicas que flotan por la cultura tienen secuelas que pueden ser muy peligrosas. Las consecuencias negativas de una cristología distorsionada abundan en la tradición. Una cosa que yo hago en Estados Unidos, que tiene un problema tan fuerte de racismo blanco, es darles el ejemplo a la gente con la que estoy hablando de una búsqueda por internet de imágenes de Jesús. Y si ellos buscan, van a ver un montón de Jesuses más blancos que la harina refinada, ¿no? No van a ver un solo Jesús que se parezca, digamos, a lo que podría haber sido un hombre mediterráneo de su época. Va a haber que pasar cientos y decenas de imágenes para llegar a un Jesús un poquito más moreno. Esas son imágenes distorsionadas porque no es que esté mal representar a Cristo de una manera parecida a lo que es uno. Pero cuando eso va unido al poder del racismo blanco en una sociedad, Jesús cimenta las relaciones digamos, no simétricas entre la gente blanca y todo el resto. ¿Me explico? Entonces Jesús termina siendo simplemente una forma de garantizar la supremacía blanca. Es un ejemplo de cómo las imágenes pueden ser distorsionadas. Uno tiene que ver cómo es la imagen y cómo es la dinámica de poder preponderante en una situación y esas dos cosas cómo encajan. Bien, otra distorsión ha sido utilizar, digamos, la espada y la cruz y justificar la violencia y el genocidio diciendo, bueno, estamos evangelizando. Después de todo está bien lo que hacemos. Esto lo hemos vivido en Abya Yala, en América Latina, con la imposición del cristianismo, quisieran o no las personas que lo estaban recibiendo, y a eso se llama evangelización. Entonces, a veces la cristología se torna una justificación ideológica del abuso de poder, por el cual un fin supuestamente noble, por ejemplo, la conversión al cristianismo de pueblos enteros, justifica los medios de la violencia y la imposición por la fuerza. Una vez más, una pregunta que nos debemos hacer es, ¿el Evangelio de Jesucristo es una buena noticia para quienes la reciben de esta manera? ¿Fue una buena noticia recibir a Jesús de la manera que la recibieron, por ejemplo, los taínos en el Caribe o los afrodescendientes en América, esclavos, tanto en América Latina como en América del Norte? ¿Fue una buena noticia para las poblaciones indígenas que fueron obligadas? ¿Cómo sería una cristología que fuera verdaderamente una buena noticia para quienes sufren opresiones? Entonces, por eso digo, tenemos que pensar en las consecuencias materiales de nuestras cristologías. No están flotando en el aire, tienen poder para marcar las vidas de la gente. Y una de las cosas que quedan ahí flotando es la forma en que las cristologías han sido utilizadas para excluir a las mujeres de la verdadera humanidad asumida por Cristo. Entonces, por ejemplo, aunque la misma Escritura dé testimonio de la importancia del accionar en la proclamación de la resurrección y de la enseñanza de las iglesias, como mujeres como María Magdalena, Febe, Lidia, Ninfa, Priscila, ya los escritos tardíos del Nuevo Testamento intentan ponerle freno a esta actividad, como vemos en las epístolas pastorales, por ejemplo, 1 Timoteo 2, 11 a 15. Entonces, cuidado, porque tomar literalmente algunos de estos textos y querer aplicarlos a mansalva implica decir que las mujeres nos salvamos pariendo hijos. Yo parí 3,
pero mujeres, así que no cuentan en ese esquema. ¿En serio? Sería decir que nos salvamos de esa manera y no únicamente por la gracia de Dios en Cristo. Más coherente y congruente con el Evangelio, con la cristología de los Evangelios, sería intentar un pasaje como ese como un intento contextual de resolver tensiones surgidas en algunas congregaciones, porque el efecto liberador del Evangelio para las mujeres causaba olas. Y entonces eso ponía nervioso a algunos líderes. Entonces, la cristología utilizada para excluir a las mujeres del ejercicio de su libertad en Cristo, por ejemplo, la libertad para responder al llamado, para servir como líderes eclesiales, se torna mayoritaria en los primeros siglos del cristianismo. Por ejemplo, hay textos como en el siglo IV, V, como las constituciones apostólicas, que subrayan que las mujeres no deben enseñar en la iglesia, sobre la base de tanto Jesús como los apóstoles fueron varones. Y con el mismo razonamiento, ese texto prohíbe los roles pastorales de las mujeres en las iglesias, que es una lógica que persiste en muchas iglesias hasta hoy. A ver, veamos cristológicamente esta cuestión. ¿Por qué Jesús acaso no fue un hombre, no fue un varón? ¿Cómo? Es obvio que fue varón y los 12 también fueron varones, entonces ¿qué se meten las mujeres ahí? Bueno, a ver, Jesús fue varón porque asume una particularidad contingente. También fue Galileo, también fue una persona joven. Yo lo veo cada vez más joven. Cada vez más joven. Con cada año que pasa, más joven. Digo, wow, 30 años, qué sabiduría. Bueno, fue un artesano. Fue una persona que le gustaba tomar vino o comer pescado. Es decir, su particularidad como varón tiene que ser respetada, igual que todas y cualquiera de nuestras particularidades, pero no tiene en sí misma un peso soteriológico, esa particularidad, así como no lo tiene que haya tenido cabello lacio o no, o que haya sido artesano y no cualquier otra cosa. ¿Me explico? Es un ser humano con particularidades, porque si aplicamos el principio soteriológico, lo que no ha sido asumido, no ha sido salvado, quiere decir que Él nos representa como seres humanos y no representa más a los judíos jóvenes de 33 años, artesanos, que a cualquier otro ser humano. Es decir, la lógica esa de que Él sea varón y eso sea súper importante, ¿por qué eligen esa característica para que sea súper importante? ¿Por qué no era barbudo? ¿Por qué no, como vimos o por qué no era joven? ¿O por qué no era judío? Es decir, no imponemos que esas particularidades sean soteriológicas. Entonces, el Hijo encarnado se identifica con la totalidad de la experiencia humana para transformarla. No solamente las vivencias de los jóvenes, varones, artesanos, galileos. No asume primordialmente la humanidad masculina y solamente de manera secundaria la humanidad femenina, entre comillas, sino que asume la totalidad de todo lo humano en todas sus variantes para poder transformar esas variantes en su totalidad. Entonces, es una distorsión cristológica, seguimos con el criterio de la buena noticia, usar el hecho de que Jesús haya sido varón para justificar el androcentrismo. Androcentrismo es el error de tomar al varón como la norma y la medida de todo. Eso iría en contra de la universalidad del Evangelio. Tienen que tener cuidado porque la consecuencia material de algunas de estas posturas es socavar la soteriología. Y eso es lo que no queremos hacer. No queremos que Jesús sea una buena noticia para varones artesanos galileos de 33 años y no para el resto.
Entonces, una cristología que restringe el ejercicio de los dones espirituales de las mujeres sobre la base del sexo masculino de Jesús puede ser una buena noticia. Sin embargo, la cristología muchas veces ha servido como justificación de las asimetrías de género en la iglesia y en la sociedad. Y esto ha tenido consecuencias no solamente para el ministerio pastoral o la enseñanza, sino que ha llevado muchas veces también a la justificación de la violencia de género en las iglesias. Por ejemplo, cuando se les dice a las mujeres que aguanten los golpes de los esposos como Jesús aguantó los golpes de los soldados que lo crucificaron. Textual, ¿eh? Eso no es exageración, textual. Lo he visto. Entonces, plantearnos la pregunta, ¿es esto verdaderamente una buena noticia? Es vital a la hora de pensar en los efectos de nuestras reflexiones cristológicas. Tenemos que vigilar que nuestras cristologías no se vuelvan nocivas o agreguen una capa más que justifique el sufrimiento en este mundo que ya es grande. Tampoco debemos consentir a que la cristología se preste a la justificación ideológica de la violencia. Tenemos que mantenernos despiertos y despiertas. La palabra nepsis, utilizada a menudo por las madres y los padres del desierto, significa mantenerse despiertos o velar sobriamente, así como lo hicieron las 5 jóvenes prudentes. ¿Se acuerdan de la parábola de Jesús en Mateo 25? Debemos mantenernos despiertos y despiertas en actitud de oración, buscando ver con claridad el rostro de Jesús y velar sobriamente, con intensidad, celo y atención por una cristología que no normalice ni justifique la exclusión y la violencia, sino que verdaderamente sea una buena noticia de vida abundante para toda la creación de Dios. Por esto, este criterio de la buena noticia es un eje transversal para ir construyendo una cristología al andar. Y finalmente, el seguimiento de Jesús por el Espíritu. Vemos que todo esto no es una tarea sencilla. Si entendemos el seguimiento de Jesucristo como principio epistemológico de la cristología, ¿qué significa el principio epistemológico? Que la mejor forma de entender epistemología, de entender quién es Jesucristo, es seguirlo, seguir en pos de Él, como dice Lucas 9:23. La persona más sencilla que siga a Jesús de corazón tiene un acceso más inmediato y profundo a las preguntas y respuestas que plantea la cristología que la persona más sutil y más hábil intelectualmente que no haya intentado seguirlo. Repito, la persona más sencilla que lo sigue sabe más de cristología que la persona más sofisticada que ha leído mucho pero que no lo sigue. El seguimiento es un principio clave. Como dijo Hans Lenk, que es un teólogo anabautista del siglo XVI, nadie puede conocer a Jesús si no lo sigue con su vida. Fra Angelico, un gran pintor, decía que no se lo podía pintar sin conocerlo. Lo ponían de forma artística, ¿no? Bueno, como decíamos al principio, Jesús no nos pertenece a los cristianos y a las cristianas. Es posible saber mucho de Él y no seguirlo en fe. Hay gente que lo admira, que lo emula, sin creer que fuera el Hijo de Dios. Pero creo yo también que el seguimiento no es solamente un principio epistemológico para entender, sino también un principio doxológico para confesar, para alabar. Entonces, cuando lo seguimos, también estamos declarando con nuestras vidas quién creemos que es. Es un principio doxológico. Entonces, seguir a Jesús significa participar en su camino, o como recalca Ireneo en el siglo II, seguir al Salvador es lo mismo que participar de la salvación, así como seguir la luz es recibirla.
En el capítulo 14 de Juan, como parte de su discurso de despedida, Jesús afirma algo sorprendente. Dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Se acuerdan? Juan 14, 12, que nos cuesta creer como mayores. ¿Puede decir él algo así? ¿Qué significa? Y a su vez, unos versículos más adelante dice, nos promete el acompañamiento del Espíritu Santo. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. 14, 26. En otras palabras, acá hay un movimiento doble. Por un lado nos promete, dice que nos va a facultar a sus seguidoras y seguidores a través del Espíritu para que recordemos todas las cosas que Él enseñó. Es decir, que la neumatología remite a la cristología, dicho teológicamente. Nos recuerda las cosas que hizo Cristo. No hay una neumatología flotando por ahí sin remitir a las cosas que Él nos enseñó. Pero a la vez el Espíritu nos va a facultar para hacer cosas aún más grandes, entre comillas. ¿Qué son esas cosas aún más grandes? Son cosas nuevas. Son cosas nuevas, son cosas diferentes porque estamos en un momento diferente. Por ejemplo, yo tengo 61 años, pronto el doble de lo que era Jesús, y vivo en el siglo XXI, no en Galilea. Él nunca vivió exactamente las cosas que voy a vivir yo. Me representa en cuanto ser humano, ¿no es cierto? Pero no vive estas mismas cuestiones. Entonces, hacer esas cosas mayores es hacer las cosas nuevas que tenemos que hacer ahora. Y el Espíritu nos faculta hacer esas cosas nuevas, cosas diferentes, cosas mayores, entre comillas, que Él no tuvo tiempo de hacer, porque lo mataron tan joven. Entonces, el Espíritu no viene a que nos olvidemos de Jesús, ni viene en su reemplazo, sino que nos remite una y otra vez a ese camino de Jesús de Nazaret y nos promete que nuestra esperanza en Él no será defraudada. Gracias a la obra vivificante del Espíritu, podemos estar expectantes al echarnos a andar por el camino de Jesús, aunque sepamos que todavía queda mucho por andar.